Bueno, y vamos a lo que ha marcado las últimas horas, porque el último debate entre José Antonio Kast y Janet Jara, organizado por Anatel, a días de la segunda vuelta presidencial, estuvo marcado por enfrentamientos en temas como la inmigración, las 40 horas, los indultos, en un intercambio donde ambos candidatos endurecieron sus posturas respecto a los debates previos. Sobre los elementos que definieron este cara a cara y su impacto en el escenario electoral, vamos a conversar de inmediato con Ignacio Imas, cientista político y gerente de Imaginacción. ¿Cómo te va, Ignacio? ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Davo. Bueno, la pregunta que todos se hacen, ¿ganó alguien el debate el día de ayer o no? ¿Cuál es la primera mirada que tienes sobre lo que ocurrió? Yo creo que hubo dos grandes ganadores del debate el día de ayer, pero me atrevería a decir que el gran ganador fue Parisi 2030, porque en realidad ayer el tono del debate fue bastante malo. Probablemente muchas personas dijeron, bueno, de repente debimos haber optado por Parisi en segunda vuelta, porque en realidad ayer el tono del debate, la encrispación del debate, más bien parecía una pelea de niños y niñas, más que en realidad dos personas que quieren liderar el país. Y el segundo ganador fue José Antonio Kast, porque mientras las cosas no se muevan, y justamente ayer la candidata Jara no logró mover la aguja, sin lugar a duda, porque en realidad su performance es bastante precaria, en realidad el que lleva la ventaja de unos 15 puntos alrededor en la encuesta, el gran ganador también. Ya, o sea, desde tu punto de vista, no hay impacto electoral lo que ocurrió el día de ayer, pese a la gran audiencia de millones y millones de personas conectadas al televisor. O sea, más bien logró reafirmar, confirmar electorados. No fue como lo que pasó en el debate Archi, donde José Antonio Kast se vio un poco mal. Ayer en realidad lo que pasó es que Kast intentó y logró exasperar a la candidata Jara, ¿cierto? En distintos momentos, donde básicamente le decía a ella permanentemente, no te enojes, no te piques, pero eso no tiene nada más que el reforzamiento de la estrategia que estaba llevando Kast hasta ese momento. Y ella logró más bien desencajonarse, y eso por supuesto le hizo ver bastante mal a ella. Ya, o sea, podríamos decir que Janet Jara ganó el primer debate de la Archi y perdió el de Anatel. ¿Eso es lo que intentas decirme ya? Cuando debió haber ganado ambos. Ya. ¿Y hubo factor sorpresa el día de ayer? ¿Que de repente son las cosas que sobresalen dentro de los debates? O sea, el factor sorpresa es que en realidad quedan muchas dudas respecto a lo que va a ser el futuro del país. Tenemos una agenda de corto plazo, muy dura en ambas candidaturas, ¿cierto? Pero se habló poco de los que son los temas a largo plazo. Cuando hablamos de crecimiento económico y sostenido en el tiempo, ninguna de las dos candidaturas logró decir en realidad cómo va a sostener en el tiempo crecer al 4,5%, que es lo que efectivamente tenemos que hacer como país para poder lograr el famoso crecimiento económico. Ya, José Antonio Kast estuvo bien preparado. Se nota que hubo un reseteo después del debate de la Archi. Creo que ocupó una sola vez la palabra depende, que había sido la que marcó el debate de las radios hace una semana. A mi juicio, ayer José Antonio Kast se vio como un presidente electo. Habló como presidente electo, ¿cierto? Básicamente él fue a un trámite al día de ayer él entiende que lo que va a ocurrir el día domingo es un trámite que es un escollo que él tiene que dar, porque básicamente hay algo administrativo que hacer, ¿cierto? Pero en realidad, claro, efectivamente ayer tal vez tuvo más lineamientos programáticos, pero de todas formas, ¿qué es lo que estamos viendo en José Antonio Kast? Que la fuerza de los hechos los ha llevado a morigerar sus posturas, ¿es cierto? No tiene que ver con las candidaturas anteriores, de la del 2017 y 2021, tiene que ver con este programa. Ayer se le preguntó, por ejemplo, el tema de las 40 horas, que está en su programa. Él dijo que esto no se iba a tocar. Y en realidad, como digo, la fuerza de los hechos han hecho que José Antonio Kast se tenga que morigerar, tal vez no cambiar el programa, pero sí en sus posturas programáticas en los debates y en los discursos. ¿Y esos temas más sociales rinden de alguna manera? Porque ahí se enredó bastante en el tema de las 40 horas, que apareció en varios segmentos dentro del debate. La tecla, de alguna manera, de Janet Jara vio fue decir que Kast iba a quitar derechos sociales. Kast trató de rebatir eso en varias de las respuestas que dio. ¿Eso rinde a esta altura o ya la gente tiene el voto decidido a puertas de la elección? Yo creo que en realidad esa tecla o ese clivaje, ese issues electoral no se está jugando en esta elección, ¿cierto? Debido a que mucha gente, Kast ha bajado la barrera de entrada para votar por él. Además que el antiboricismo, si se quiere, es muchísimo más fuerte hoy día que la lógica de perder o cuestionar ciertos derechos sociales. Además que las personas más o menos entienden que eso también depende del Congreso, en un Congreso más o menos también empatado, ¿cierto? Y también hoy día lo que se juega es mucho más seguridad, mucho más migración, y ahí, digámoslo, Kast también deja dudas,
pero que pareciera de que las personas ya tienen decidido a que José Antonio Kast podría manejar mejor en el futuro los temas de seguridad e inmigración, que lo podría hacer la continuidad de esta administración. Además que ha sido muy eficiente Kast en plebiscitar esta elección, o sea, la continuidad o el cambio. ¿Y eso rinde, hablar tanto de Gabriel Boric en un debate que él permanentemente hablaba de tu gobierno, le decía la candidata? O sea, al parecer le ha rendido porque tiene una ventaja importante sobre Janet Jara. Janet Jara no logra sacarse, y a pesar que lo ha hecho, ¿cierto? Y eso también quiere decir de que hay un peso, un lastre respecto a haber sido parte de esta administración, porque todo lo que significa Gabriel Boric el día de hoy es más bien impopular. Entonces, la candidata Jara ha intentado desapegarse, desacoplarse de esta administración, no lo ha logrado de una manera eficiente o creíble, y el candidato Kast ha hecho permanentemente un plebiscito de esta elección. También, ojo, lo hizo la candidata Matei cuando ella iba bien aspectada en la campaña, ¿cierto? Permanentemente golpeó a esta administración, eso le ayudó durante un tiempo, se enredó en otras cosas, mejor dicho, entre enero y marzo. Pero claro, Kast ha seguido esa línea y en realidad incluso ayer se atrevió a decir de que debimos haber votado por José Antonio Kast en el año 2021 porque siempre tuvo razón en todos los temas. Y después de lo que vimos anoche, solo 4 días de la elección, la gente que tiene pensado votar nulo, ¿puede haber cambiado su intención de voto? ¿O el que vota nulo, no sé lo que dice la ciencia política, tiene una posición tan férrea que no la mueve ni siquiera escuchando un debate? No, las personas que votan nulo, no saben, no contestan, nulo, blanco en una encuesta, por cierto que van a estar atentos a este tipo de movidas, ¿cierto? Sin embargo, tal como hablamos al inicio, el debate tuvo un tan mal ambiente que puede servir en términos de medios de comunicación, ¿cierto? De cuñas, pero agota a la gente, aburre a la gente porque finalmente vemos candidatos peleando más que soluciones efectivas al corto o al mediano plazo. ¿Cómo viste a Janet Jara? Se habló mucho de que ella ganó el debate de la Archi, que incluso algunos analistas, escuché varios, tuvo impacto electoral, de que movió la aguja lo que hizo en la Archi, donde Kast prácticamente no respondió absolutamente nada y se vio sorprendido por la estrategia, la táctica que utilizó Janet Jara. ¿Puede tener el mismo impacto para ella lo que ocurrió anoche? Yo creo que en realidad sí, efectivamente lo que ocurre en la Archi es que más le sirvió a Jara, pero también no le sirvió o fue desfavorable para Kast, entendiendo en esta lógica de los depende, ¿no? Además que tuvo las cuñas del diputado Mesa, del Partido Republicano, que también hicieron verlo cuestionado públicamente. El diputado de la semana, le dijo la candidata en un minuto. Sí. No quise decirlo, pero claro, el diputado de la semana... Tu diputado, sí, algo así. Claro, el diputado de la semana le dijo a la candidata Jara. Pero en esta oportunidad Jara tuvo una tan mal performance el día de ayer que yo creo que en realidad más bien mantuvo el status quo entre las personas que no se alinean el día de hoy. Así que probablemente el día domingo tengamos una alta cantidad de nulos y blancos. Pero claro, eso también está reforzado con la idea de que tenemos un voto obligatorio, son más de 15,5 millones o 300 mil millones de personas que van a votar el día domingo, que también va a hacer que Kast sea el presidente con más alta votación en nuestra historia republicana. ¿Cuáles fueron los momentos más débiles de los candidatos? Se habla de que Janet Jara estuvo muy confrontada cuando se le preguntó por María Corina Machado y la recepción del Premio Nobel de la Paz, que va a ser durante el día de hoy. Se mostró como un poquito reacia a la figura de Corina Machado, incluso dijo que había sido golpista. ¿Fue ese el momento más bajo de ella dentro del debate? O sea, ese fue el momento más bajo del debate, sin lugar a dudas, y también los momentos en los cuales intentó interpelar permanentemente a Kast, interrumpiéndolo, ¿cierto? Donde en realidad no se escuchaba ni se entendía ninguna de las dos candidaturas. Ese, por cierto, fueron los distintos momentos más complejos para Jara. ¿Faltó allí también quizás manejo de los periodistas de haber parado el partido y poner la pelota al piso? ¿O se buscaba esto de que interactúen y que se digan de todo? Yo lo que vi que entre los colegas, entre ellos, ¿cierto? Intentaban tratar de poner la pelota en el piso, pero había tanto diálogo de sordos en ese momento que en realidad les costó bastante mantener el control. A ver, yo creo que lo único que hubiese sido posible en ese momento era apagar los micrófonos, pero tampoco se trata de aquello, a mi juicio, un debate. También desnuda un poco lo que es hoy día nuestra élite política a nivel de polarización y nivel del debate, ¿no? Y lo de José Antonio Kast, me imagino que para allá vamos sobre el tema del peor momento, fueron la soberbia como permanente que tuvo en el debate. Como dije anteriormente, él se ve como un presidente electo
y tuvo ciertos momentos de soberbia y claro, y eso también le puede jugar una mala pasada porque no se trata de eso, pero también esa soberbia le ayudó a exasperar a la adversaria. Claro, pero de alguna manera no se explicó bien esto de que le quedan a Nicolás Maduro 92 días, que eso lo aprovechó Janet Jara de decirle que no tenía el carácter para reconocer un error. Eso es efectivo, y después me imagino que también lo de la cifra de los muertos por año. Muertos por año. Que dijo algo así como 1.200 millones, algo así fue. 1.200.000, y después eran 1.200, se le fue un cerito por ahí que es bastante importante, estaríamos mucha gente... Ya, pero eso lo perdona el electorado, son cosas que pasan, son 2 horas y media en vivo, llevamos, no sé, como un año en campaña. ¿Se perdonan esas cosas o son los que finalmente la gente agarra y dice, uy, no está preparado, no voto por él? No, yo creo que en realidad en ese tipo de cuestiones igual se disculpan, pero claro, insisto, esto sí refuerza el voto en contra a Kast, de que en realidad él no tiene tal vez la capacidad de pedir excusas, y también eso nos pone una alerta respecto a lo que podría ser su próxima administración desde el 2026. ¿Qué es lo que viene ahora? Terminó el debate, la gente lo revisa, hoy día probablemente mucha de la gente que no vio va a ver hoy día acá los pequeños reel. ¿Con qué nos quedamos? O sea, yo creo que en realidad nos vamos a quedar con que la campaña electoral en general, que como tú dijiste, Davor, inició hace un año y medio atrás, que es agotadora, que nos hace culminar distintos procesos electorales desde el año 2020. Llevamos más de 10 procesos electorales seguidos. Se supone que ahora deberíamos tener un descanso, se supone, y en realidad nos lleva a preocuparnos porque... Insisto, a lo que conversamos al inicio de la conversación, la probabilidad de que tengamos un París 2030 reforzado en esta oportunidad con las sobreexpectativas que ha generado la campaña de José Antonio Kast, que probablemente es el presidente electo ya de facto casi, ¿no? Nos lleva a preocuparnos de eso. Que las últimas 4 candidaturas presidenciales, Piñera, Bachelet, Boric, en este caso Kast, han generado una importante cantidad de expectativas y de promesas al corto plazo que es preocupante para un país que es estable como el chileno. Ayer nadie habló de Franco Parisi en todo caso, pese a que los votos en disputa son los de él. No recuerdo que alguien lo haya mencionado. No se nombró a Parisi, ¿No apenas se nombró a Kaiser, no se nombró a Matei tampoco, sí. Pero claro, efectivamente, ni al PDG en particular, ni a Franco Parisi. Parecía de que en realidad las únicas 2 candidaturas que existieran el día de ayer eran la de Jara y la de Kast. Ignacio, y en lo estético, en la comunicación no verbal, la presentación que tuvo cada uno de los candidatos, ambos eligieron colores más bien neutros, colores pastel. José Antonio andaba con una corbata de color celeste y un tono, no sé si es gris o celeste, pero tonos pasteles. ¿Son buenos colores para la televisión? ¿Los viste a ellos nerviosos? ¿Las manos? No sé si se puede hacer un análisis desde ese punto de vista. Si uno mira la imagen, cierto, pareciera de que claro, el traje, la camisa y la corbata de Kast le ayudan un poco a hacer el contraste con la pantalla de atrás. Sin embargo, Jara, si bien está correctamente vestida, se pierde y se diluye con la pantalla celeste de atrás. Pero ayer se nota que la candidata estuvo cambiada, enchulada, se le diría coloquialmente. No, tenía un rictus más presidencial, completamente, ¿no? Sí. O sea, uno la veía y expectaba lo que era Michelle Bachelet con el traje, ¿cierto? Y también con las pestañas que le pusieron el día de hoy, el peinado que es mucho más Michelle Bachelet, ¿cierto? Y en el caso de Kast, él permanentemente usa estas corbatas que, a mi juicio, en realidad deberían quedarse en la casa y debería usar algo más de un solo tono, ¿cierto? Pero en realidad nuestra política en general, nuestra élite política en general, no es muy dado a vestirse bien, hay que decirlo. Entonces, la probabilidad de que alguien se vista con traje y una camisa que se adecue y combine, se agradece. Claro, con un nudo de corbata muy ancho. Además, y un traje que no sé si está muy a la moda el día de hoy. No me refiero en el corte. Ignacio, y las próximas horas, que son, ¿cuánto quedan? 72 horas para la elección. ¿Qué pasa por la mente de las personas? ¿Alguien se pone a estudiar, oye, cuáles son las propuestas, o los votos ya están 100% decididos con todos estos insumos que hemos tenido, particularmente esta última semana? Yo creo que en realidad una cantidad bastante baja de personas va a leer uno que otro, va a reforzar, sí, a través de reels, de redes sociales o videos en TikTok, e incluso me atrevería a decir fake news o en realidad desinformación, ¿cierto? Hemos visto una cantidad importante de desinformación durante la campaña segunda vuelta, tanto para Jara como para Kast.
Pero en realidad yo creo que muchas personas ya están como, por favor, que esto termine pronto. Para en el mundo que me quiero bajar. Para el mundo que me quiero bajar. Porque además ya vamos a empezar el Jingle Bell, ¿cierto? La Navidad y el Año Nuevo. Y yo creo que en realidad las personas están más bien tocando esa tecla. Porque sin ir más lejos, Navidad sería en 10 días más o menos. ¿Por qué José Antonio Kast anoche insistió reiteradamente en hablar de la candidata del Partido Comunista y que era comunista y le dio con eso en varias de las respuestas a propósito de... Se le preguntaba, pero dejaba alguna frasecita que decía que ella era del Partido Comunista? ¿Eso quiere decir que a Janet Jara le ha rendido el sacarse la camisa del Partido Comunista y ser hoy día más socialdemócrata? ¿Por eso apunta a la base? Más bien, a mi juicio, hay dos grandes debilidades en Jara. Primero, el peso de haber sido parte de esta administración, que por cierto también, sin haber sido parte de esta administración, no habría podido ser candidata presidencial, pero también su afiliación partidaria. Pero ahí argumentó bien José Antonio Kast cuando le dice, bueno, tú eras parte del comité político. Fue un buen argumento. O sea, y de ahí en adelante le dio como bombo en fiesta ese argumento, lo que es bastante complejo sacarse para ella, porque además le expuso la cantidad de crisis que ha llevado el gobierno adelante, o mejor dicho, que ha tenido que abordar este gobierno cuando ella fue parte del comité político. Y eso, por cierto, que ella no supo cómo responderlo, porque además era exponer sobremanera lo que es esta administración y de repente haber sobreexpuesto al propio Boric, ¿no? Sobre todo en casos tan complejos como, por ejemplo, lo que ocurrió con Manuel Monsalve. Pero a mi juicio lo que tiene que ver con el tema del PC es que las personas tienen una reticencia muy alta a la afiliación partidaria de Janet Jara. Ella no ha sabido abordarlo de todas formas. Ella ha intentado, incluso desde la primaria, catalogarse como una candidata de centro-izquierda, pero Carmona y compañía y Jadwe también la han tironeado a su lado más de izquierda o más duro. Y claro, Carmona la soltó durante el último mes, pero el último mes ya es historia pasada cuando permanentemente le puso palitos, o mejor dicho, empezó a quemar las sogas del puente para hacerlo caer. Ya, pero le quedó corta la campaña a Janet Jara porque, claro, los analistas, y lo vimos en alguna encuesta, había comenzado a subir, pero la elección es el domingo Sí, claro. 14 de diciembre. Si fuera un mes más, quizás habría subido más Janet Jara. No, yo creo que en realidad esta elección está... Yo creo que en realidad las izquierdas... la probabilidad de que ellos ganaran esta elección tenían un margen muy bajo, y habríamos tenido que diseñar la candidatura de otra forma, un enojo al interior de las derechas tal vez, u otro tipo de comportamientos por parte de la propia candidatura de izquierdas, sea cual sea, porque la otra candidatura que bien afectaba era Toá. Pero también era parte de este gobierno, porque ambas llevaban una mochila que se llamaba Administración Boric. Yo creo que en realidad, si hubiésemos estado un año más en campaña, a excepción que hubiesen cometido errores garrafales por parte del comando de Kast, este escenario no creo que habría cambiado. Y José Antonio Kast logró despejar la duda que siempre ha habido en torno a él, porque uno lo puede comparar con las otras dos campañas presidenciales, entre lo que dice y lo que realmente va a hacer. Logró despejar que lo que dice es lo que realmente va a hacer y que no va a cambiar la forma de manejar el país es que sale electo. Yo creo que en realidad más bien ha complejizado aún más ese tipo de dudas. O mejor dicho, siempre le dicen más. Eso es lo que dice, pero va a ser otra cosa. Lo sacan como argumento los adversarios políticos. Yo creo que en realidad José Antonio Kast prometió demasiado en esta campaña los temas de los migrantes, el tema del crecimiento económico y el tema de seguridad, que o hace en los primeros 2-3 meses medidas de corte populista, efectista, o las personas rápidamente se van a desafectar de él. Y ahí yo también hablo sobre la lógica de París 2030, porque ya tuvimos la versión más dura de las izquierdas, ¿cierto? Y hoy tenemos la versión más dura de las derechas. Mucho más camino no le queda a Chile o a los chilenos o a los ciudadanos, ¿cierto?, que votan respecto a cuál liderazgo creerle en el futuro, ¿cierto? Por lo tanto, yo creo que en realidad José Antonio Kast va a tener que tomar 2 o 3 medidas efectistas que bajen la victimización de las personas, y también entender qué es lo que va a pasar con el tema migratorio en estas más de 300.000 personas que están de manera irregular en Chile, que no ha sabido explicar, ¿cierto? Y también es cierto, el destrabar ciertos proyectos de inversión, como por ejemplo el puerto Cruz Grande en Coquimbo, tal vez sí le pueda ayudar en un par de puntos del PIB en un año y medio. Sin embargo, de ahí en adelante que esto permanezca en el tiempo, de aquí al final de su mandato, una sola crisis económica grande a nivel global, y todo esto podría derrumbarse como una castillo de naipes.
Ignacio Imaz, muchas gracias por estar aquí esta mañana. Nos vemos la otra semana ya para analizar quién es el ganador de esta elección presidencial. Ya, pues muchas gracias por la invitación. Gracias, que te vaya muy bien.